Bueno. Voy a compartirles pantalla. Bueno, lo primero que quería compartirles era una visión general del tema de análisis de sensitividad. Ustedes están viendo la pantalla, ¿no? Una filmina. ¿Sí? Bueno. Entonces, Sí, se ve. quería compartirles con ustedes que yo les había comentado con respecto a la incertidumbre que había cuatro temas conectados con el tema de incertidumbre. Uno ya lo vimos, que fue criterio de incertidumbre, criterios de decisión para aplicar en cuestiones de incertidumbre. El otro era la medida de la incertidumbre a través de la entropía. Este era el tercer tema que iba a estar relacionado, que era análisis de sensitividad. ¿Y en qué consiste el análisis de sensitividad? Vamos a ir avanzando rápidamente. Nosotros en esta filmina vamos a ver el concepto, la aplicación, las etapas del análisis y los modelos con 1, 2, 3 incógnitas y que es un caso de ambigüedad, para tenerlo un poco claro. Este es más general y teórico. ¿En qué consiste el análisis de sensitividad o análisis de sensibilidad? Consiste en analizar una situación de decisión para ver los rangos de valores de una variable en los que dicha decisión no cambia, no se modifica. Sería en los casos en que la modificación de la variable que a nosotros nos estaría provocando la incertidumbre o la imprecisión no nos interesa tanto porque está dentro de los rangos que no me van a modificar la alternativa elegida. Esa sería una situación bastante insensible. Por contrario, tendríamos una situación muy sensible cuando estamos cerca de los valores donde, si esa variable está cerca de esos valores, con un pequeño margen de error, estaríamos cambiando de alternativa elegida. Entonces es importante, el análisis de sensibilidad o de sensitividad busca esto, es ver, bueno, dentro de qué rango estamos, y para ver si estamos en la zona sensible o en la zona insensible, y qué alternativas se elegirían a un lado o a otro de ese punto donde la cosa puede cambiar. A veces no cambia nunca, pero bueno, en eso consiste el análisis. El análisis no dice, vamos a elegir esta alternativa, como sería la aplicación de un criterio para situaciones de incertidumbre. El análisis de sensibilidad tampoco significa cuánto de incertidumbre tenemos, sino que lo que trata de ver es dentro de qué rango se elige una cosa u otra. Y en eso consiste el análisis de sensibilidad. ¿En qué caso se usa? En caso de incertidumbre, ya se los dije, viendo qué tan insensible resulta una decisión a la modificación de una determinada variable, y de alguna manera denota o no muestra la relevancia del desconocimiento en la decisión. ¿Cuáles son las etapas que tenemos que aplicar en un análisis de sensibilidad o de sensitividad? Primero tenemos que determinar cuáles son las variables inciertas, aquellas que nos están provocando este tema de que estamos en una situación de incertidumbre. Por ejemplo, puede ser una probabilidad de acontecimiento de algún estado que desconocemos. Esa puede ser una variable incierta. Otra variable incierta puede ser cuando desconocemos un resultado y no sabemos dentro de qué valor puede estar, tenemos idea de un rango más o menos, entonces eso también sería una variable incierta. Debemos identificar cuántas y cuáles son esas variables inciertas, ese es el primer paso. El segundo paso, que es una manera de ir cerrando el tema, es determinar los valores posibles. ¿Qué significa determinar los valores posibles? Estas variables pueden asumir determinados valores, pero no pueden ir siempre de menos infinito a más infinito. No son todos los valores posibles. Por ejemplo, si la incógnita está dada por una probabilidad, sabemos que la probabilidad nunca va a ser negativa y tampoco va a superar el número 1. O sea que la probabilidad va a estar dentro de un rango de 0 y 1. Y en ese sector es donde yo tengo que analizar. Con los resultados, bueno, los resultados en principio no hay límite. Pero quizás alguno me dice, bueno, en esta determinada decisión el resultado no puede ser menos de 30. Bueno, entonces miraré el rango que es superior a 30. Entonces, esto de delimitar los valores posibles es una manera de acotar el problema a valores que para nosotros son importantes o relevantes para tomar una decisión. Entonces, el primer paso, tengo que identificar la variable. Segundo paso, dentro de qué valores se pueden mover esas variables. Sacamos, digamos, aquello que son valores imposibles o valores que son realmente extraños para una situación.
El otro tema que hay que hacer, un tercer paso, sería hallar los valores de indiferencia. Es decir, aquellos lugares donde dos alternativas se convierten en indiferentes, donde se puede elegir tanto una como la otra. En algún punto la cosa se cruza y esos son los puntos o los valores de la variable que son más sensibles, porque en esos valores es donde la cosa da indiferente y hacia un lado se elige una cosa y hacia el otro lado se elige la otra. Entonces, alrededor de ese punto de indiferencia o de esa recta de indiferencia, ya vamos a ver, es donde nosotros tenemos que centrar el análisis de sensibilidad porque esa es la parte más sensible de la decisión. Tenemos que identificar esos puntos y en eso consiste el tercer paso. Puede haber uno o varios puntos y digamos, la indiferencia se da de a dos alternativas, pero después puede haber una tercera con una cuarta. Hay varias alternativas que a veces en distintos lugares son realmente sensibles en cuanto a la elección. En otras circunstancias, fuera de esos puntos que determinamos ahí en los valores de indiferencia, podemos estar más tranquilos porque fuera de esos valores, un poco alejados, estamos en situaciones donde el análisis nos da valores no tan sensibles, más insensibles, y la decisión se mantiene igual, aun cuando la variable se maneje dentro de ese rango de los lugares insensibles. Entonces es importante encontrar los valores límites. Los valores de indiferencia son los valores límites dentro de los cuales pasa una cosa u otra. Después hay dos maneras que tenemos para plantear esta solución. Una solución gráfica, que para casos de pocas variables es bastante explicativa, es muy visual, y uno en un golpe de vista más o menos entiende el tema, por eso muchas veces enseñamos esta solución gráfica. Y la solución analítica o solución algebraica, que es cuando nosotros tenemos con precisión que buscar un punto, un valor de una probabilidad, un valor de un resultado, y a veces gráficamente no se nota ese grado de precisión. La precisión dada por una ecuación algebraica nos da el punto exacto en donde esto cambia, el valor exacto donde se produce la indiferencia, y es el valor exacto donde se elige una alternativa u otra. Por eso hacemos las dos. La gráfica porque es un resumen, una visión global que nos apunta más o menos el tema. La solución algebraica o analítica nos va a determinar con exactitud el punto donde la cuestión cambia. Y por último, el sexto paso, lo más importante de todo análisis de sensitividad o todo análisis de sensibilidad, como ustedes quieran llamar, es establecer la regla de decisión. La regla de decisión no es decir, acá se elige tal alternativa o mayoritariamente elegimos tal alternativa. No, la regla de decisión no exige identificar una alternativa determinada, sino decir dentro de qué rangos de valores es elegida una u otra alternativa y en qué punto se produce la indiferencia. O sea, dónde está el límite, qué pasa a la derecha del límite, por decirlo, y qué pasa a la izquierda del límite. Esto es la regla de decisión. Si nosotros no llegamos a establecer la regla de decisión, este último paso, entonces no hemos hecho el análisis de sensibilidad. Hemos hecho parte de las cosas, pero la conclusión, la frutilla del postre, lo que no hay que olvidar nunca de hacer, es esta última parte, que es establecer la regla de decisión. Volvamos a las etapas del análisis. Volvemos con la primera etapa, determinar las variables inciertas. Son las que van a operar a manera de incógnitas, es lo que nosotros no conocemos, lo que desconocemos y trataremos de determinar en qué valores se encuentra para ver el sector sensible o insensible. Debemos definir cuántas y cuáles son estas variables. Ya les dije, pueden ser probabilidades, pueden ser algún resultado. Lo definimos en esta primera etapa. Una vez que determinamos las variables, cuántas y cuáles, con todas las variables, la primera aproximación deben delimitarse los valores factibles, los valores posibles que pueden asumir las diversas variables involucradas. Ya le dije como ejemplo, una probabilidad no puede ir más de 1 ni menos de 0. Algebraicamente pueden llegar a esos valores en algún momento, decir, bueno, se cortan si la probabilidad fuese de 2,5. Pero sabemos que en el sentido común de nuestro análisis, la probabilidad de 2,5 no se llega nunca, entonces estamos en un lugar totalmente insensible para definir el tema. Así que determinar los valores posibles es la primera aproximación bastante gruesa, bastante nublada de ver
por dónde anda el tema. Pero nos va acotando el trabajo a analizar. La tercera etapa, que les había comentado, hallar los valores de indiferencia. Esto es establecer los límites entre los valores que llevan a elegir una u otra alternativa. Si la incógnita es una sola, o sea, si la variable que quiero definir, que me produce la incertidumbre, es una sola, el límite va a ser un punto de indiferencia, un valor determinado y preciso, donde a partir del cual se elige una alternativa y del otro lado se elige otra alternativa. Si estamos trabajando con dos incógnitas, dos variables que, digamos, desconocemos y nos provocan incertidumbre, entonces probablemente ya no haya un punto de indiferencia, sino que haya un par de puntos, un par de valores que provocan la indiferencia. Y esto puede conformar bien una recta de indiferencia cuando lo dibujamos en un gráfico, o una curva de indiferencia. Es decir, en esos pares de valores que en un gráfico me indican que se produce la indiferencia entre alternativas, bueno, puede tener el formato de una recta o el formato de una curva. Depende de las variables que vamos a tener en cuestión para definir esto. Si fuesen tres las variables que provocan la incógnita, entonces aumentamos un poco una dimensión más. Entonces, en vez de tener una recta o una curva, vamos a tener un plano de indiferencia. Y por supuesto, un volumen de área de soluciones factibles. Ya vamos a ver en un caso específico cómo se ve esto. ¿Cómo es la cuarta etapa? Plantear la solución gráfica. Ya les dije, una forma fácil, simple, de ver el comportamiento de la variable analizada y el efecto que tiene la decisión. Es un pantallazo, lo que tiene bueno la solución gráfica, que en un pantallazo, si uno lo traza bien, se ve claramente cómo se comporta la variable y dentro de qué lugar se elige una cosa o la otra. Hay distintos tipos de gráficos, según tratemos una, dos o tres incógnitas. Y si alguna de ellas, o todas, son probabilidades. Los gráficos son un poco distintos, y ya vamos a ver cuando analicemos el segundo tema con el ejemplo en donde nos encontramos. Bueno, el punto 5. Plantear la solución analítica o algebraica. Con este proceso lo que yo busco es despejar el valor de la indiferencia. El que puede ser un valor puntual, cuando dije que es un punto de indiferencia, hay un exacto valor, o puede ser un par de valores, cuando yo hago una curva o una recta de indiferencia, son pares de valores que están provocando la indiferencia. O quizás, si estamos hablando de tres variables, un trío de valores, es como que yo estoy imaginando un plano de indiferencia, como para imaginar, digamos, dentro de una situación que uno puede graficar en un volumen a mano para todos nosotros. Las indiferencias que vamos a hallar se plantean entre dos alternativas, igualando los valores esperados de las mismas, y despejamos el valor de las incógnitas. Es decir, que las indiferencias son entre dos alternativas. Si una situación de decisión tiene 3, 4, 5 alternativas, nosotros tendremos que buscar las indiferencias entre todos los pares de alternativas, quizás. Pero ya vamos a ver que hay situaciones donde el análisis se reduce en función de cómo lo vamos trabajando. Pero, en principio, la idea es esta. Hay más de un punto, como esto de la indiferencia es entre dos alternativas, bueno, básicamente, si no hay dos alternativas, no habría decisión, pero bueno, por lo menos a partir de dos alternativas pasa el tema. Pero si hay más alternativas, las comparaciones son de a pares. Ojo con esto, esto casi como la dominancia en el sentido que lo tenemos que hacer de a pares, ¿no? No podemos hacer una contra el resto y nada más. Y para eso nos sirve la solución analítica o solución algebraica. El último paso, lo que yo les dije, sin este último paso, el análisis de sensibilidad no está hecho, es establecer la regla de decisión. En la última etapa del análisis, resulta imprescindible para completar el trabajo. Si no establecemos la regla de decisión, no podemos decir que terminamos con el análisis de sensitividad. ¿Y qué es la regla de decisión? Es indicar dentro de qué límite se encuentra la selección de una misma alternativa, dónde ambas alternativas permanecen indiferentes y en dónde se seleccionará la otra. Suponiendo el caso que fuesen solamente dos alternativas, ¿no? En el caso más simple.
Es decir, dónde, dentro de qué límites de valores se selecciona la misma alternativa, dónde ambas permanecen diferentes, que es el lugar más sensible, y dónde se selecciona la otra alternativa sin ninguna duda. ¿Sí? Esta es una descripción un poquito más detallada de las 6 etapas. Voy a comentarles los modelos de una incógnita, donde hay una variable que provoca la incertidumbre. Supongamos, en el primer caso que pongo acá, primer ejemplo, la variable es un resultado desconocido. En principio, si nadie dice nada, si nadie aclara nada, el resultado puede ir entre menos infinito y más infinito, o los límites interiores a ese rango, según sea el caso. Perdón, ¿alguien había levantado la mano? Sí, no, yo quería avisarte, yo me tengo que ir porque yo los viernes tengo la clase de inglés del CESE y toman lista, así que pero me quedé un ratito que estaba como en la pausa del curso. Bueno, bueno, fenómeno. Yo esto igual después lo voy a colgar. Cuando lo bajo el video lo voy a colgar, vas a poder verlo tranquilamente. Bárbaro, gracias. Ah, claro que por lo menos a mi gusto es mejor sensibilidad porque es como más castellana, sensitividad es como medio traída del inglés. Son lo mismo, pero al menos a mi gusto, sobre gustos no hay nada escrito, pero Bueno, por eso lo voy a analizar porque yo he visto escrito de las dos maneras, pero bueno, analizaré bien el tema idiomático, de cuál es la que se usa en castellano. gracias, Bueno, bueno, les decía, en los modelos de una incógnita, donde hay una sola incógnita, la variable es un resultado desconocido. Bueno, en ese caso, los valores en principio entre menos infinito y más infinito, o límites interiores a dicho rango. Yo les dije que no sea menor de 30, o que esté entre 50 y 100, qué sé yo. Lo que ustedes sepan de acuerdo al conocimiento que tengas de la variable que estamos hablando. La otra posibilidad, en una incógnita, es que la incógnita sea una probabilidad desconocida. Entonces, en principio, si hablamos de una probabilidad, la primera aproximación es que la probabilidad tiene valores entre 0 y 1. O valores menores si existe alguna restricción al mismo, es decir, quizás la probabilidad no puede llegar a 1, pero puede ir entre 0 y 0,5, o entre 0 y 0,8, veremos. Pero en principio entre 0 y 1. Cuando la variable es una probabilidad, los valores posibles están entre 0 y 1. En estos casos, que estamos hablando de una incógnita, fíjense que el título de la filmina dice una incógnita, lo que va a existir es un punto de indiferencia, es decir, un valor de la variable incógnita que haga indiferentes a dos alternativas. Es un valor preciso y determinado. ¿Cómo lo vamos a determinar? Algebraicamente. En general, cuando hacemos esto por convención, en el gráfico, hacemos un gráfico de coordenadas, y en el eje horizontal ponemos los valores de la variable analizada, que es la que nos provoca la incógnita, y en el eje vertical vamos a consignar los valores esperados de cada alternativa para tener una idea de cómo funciona esto. Paso a mostrarles un ejemplo. Acá tenemos una matriz muy simple, dos estados, dos alternativas, nada más, demasiado simple. Desconocemos la probabilidad de acontecimiento de cada uno de los dos estados, pero sabemos que como estamos dentro de una misma matriz y si ha sido bien construida, si el estado 1 tiene una probabilidad P, el estado 2, N2, va a tener la probabilidad complementaria hasta llegar a 1. Es decir, si N1 tiene un valor de 0,3, N2 tiene un valor de 1 menos 0,3, 0,7. Entonces, lo que decimos es, en realidad la incógnita es una sola. Determinando el valor de P, yo determino también el valor de 1 menos P. O sea, determinando el valor del estado N1, también determino por diferencia el valor del estado N2. Así que hay una sola incógnita. Y si es una sola incógnita, en el eje horizontal ponemos la probabilidad P, que va entre 0 y 1. Yo acá hice el eje que va más allá, solamente para trazar un poco dentro del marco en el que estoy. Pero indudablemente a mí lo que me interesa es la franja esta vertical que va entre 0 y 1. La probabilidad va entre 0 y 1 en principio, no tenemos otro límite. Y en los ejes verticales estoy poniendo los valores esperados. ¿Cómo saco los valores esperados que están acá? 50, 20 y acá 60 y menos 10. Bueno, si miramos a la matriz, para tener una idea, yo me imagino cuando la probabilidad P vale 0,
decir, cuando la columna N1 tiene una probabilidad 0, quiere decir que esto no existe, esta primera columna, los valores que me quedan es para la alternativa S1 un valor de 20, que es lo que está acá en el gráfico. Cuando P vale 0, la alternativa de S2, este valor de menos 10 no existe, lo que existe es este valor de 50, que es el valor de 50 que pongo acá arriba para la alternativa S2. Ahora me voy al otro extremo, donde P vale 1. Si P vale 1, es el otro extremo, en esta columna existe esta columna de N1 y la columna N2 no tiene valores, porque si P vale 1, para N2 me queda 1 menos 1, 0, y estos valores no impactan en el valor esperado. Por lo tanto, cuando P vale 1, que es el otro extremo del gráfico, S1 tiene un valor de 60 y S2 tiene un valor de menos 10. 60 y menos 10. Si unimos los valores de S1 cuando vale 0 y de S1 cuando P vale 1, nos traza acá una recta que es la expresión del valor esperado de la alternativa S1 a lo largo de todos los valores de probabilidad. Por supuesto, con valores intermedios no va a valer 50, ni va a valer menos 10, va a valer un poco menos de 50, un poco más de menos 10. Entonces, cualquier combinación que hagan van a estar a lo largo de esta recta. Después vamos a ver cómo se muestra esto claramente en un ejemplo. Y con S2 pasa lo mismo. Teniendo 20 y 60, yo sé que el valor esperado de S1 se va a mover entre 20 y 60. Por lo tanto, yo puedo decir, bueno, ¿y a mí qué me gustaría elegir? Y bueno, a mí me gustaría elegir la alternativa que dé el mayor valor esperado. Por lo tanto, hasta un determinado punto estaría eligiendo S2. En este punto se me ponen indiferentes y a partir de este punto elegiría S1. Sí, parece que elijo más veces S1 que S2, pero el principio determina una regla de decisión esta diferencia o este gráfico que ya nos da una idea de cómo va el tema. De acá, una probabilidad de 0 hasta este valor, que todavía no lo determiné algebraicamente, yo lo hago después, lo metí en el gráfico, pero sepan que hasta ahora algebraicamente no lo despejé, pero va a ser 0,30. De 0 a 0,30 se elige S2. De 0,30 a 1 se elige S1. Y en el valor preciso de 0,30 ambas alternativas tienen el mismo valor esperado. Bueno, después vamos a hacer un ejemplo de cómo se va a hacer paso a paso esto. Vamos a un modelo de dos incógnitas. Avancemos un poco en algo un poquito más complejo. Dos incógnitas significa que se trata bien de dos resultados. Como son resultados, lo mismo que dije anteriormente, valores entre menos infinito y más infinito, o límites más estrictos según sea el caso, de acuerdo a los datos que tengamos. Si se trata de dos probabilidades, cada probabilidad puede asumir valores entre 0 y 1, si son variables distintas, o asumir en conjunto valores entre 0 y 1 si son dos estados de una misma variable. Es decir, si yo tengo como el caso anterior, que veíamos, P y 1 menos P, acá podríamos decir son dos variables, la P de N1 y la P de N2, pero en realidad son complementarias, por lo tanto, entre las dos suman 1. En este caso yo sé que como las dos tienen que sumar 1, me queda una sola incógnita. En un caso de dos incógnitas con dos resultados, tendría que estar hablando de una situación donde por ahí tengo más columnas en la matriz y por supuesto desconozco valores de dos de ellas y una me queda como complemento hasta llegar a 1 porque en conjunto tienen que sumar 1. Ahora, si tengo dos variables distintas y las dos tienen probabilidades, por ejemplo, estoy trabajando en una matriz sectorizada, evidentemente cada una puede valer entre 0 y 1. Ya vamos a ver un ejemplo donde esto se ve claramente. Como es un modelo de dos incógnitas, en realidad ya no hay un punto de indiferencia o un rango de valores factibles. Hay un área de soluciones factibles. Como hemos aumentado una dimensión más, si nosotros cuando lo graficamos en el papel nos va a quedar un plano de soluciones factibles, una especie de semiplano acotado donde dice, bueno, dentro de esta área están las soluciones factibles, están las combinaciones de probabilidades o las combinaciones de resultados que permiten ser razonables dentro del problema que estoy tratando. Los valores posibles de las variables que estamos considerando, dentro de la cual las soluciones tienen un sentido práctico y concreto, ajustado a la decisión que estamos tomando. Y pongo acá, más allá del tratamiento matemático o geométrico, porque geométricamente o matemáticamente nosotros podemos salir de ese plano de soluciones factibles,
y podemos encontrar puntos geométricos o puntos matemáticos. Lo que pasa es que para nosotros no nos interesa, nos puede servir para trazar una recta, nos puede servir para dimensionar mejor y calcular bien con el papel cuadriculado, pero en el fondo lo que está fuera de las soluciones factibles a nosotros no nos interesaría. En el modelo de dos incógnitas, lo que va a existir en vez de un punto de indiferencia va a ser una recta de indiferencia. Van a ser pares de valores de las dos variables incógnitas que hagan indiferentes a dos alternativas. En el gráfico ubicamos en el eje horizontal a los valores de una variable analizada y en el eje vertical se consignan los valores de la otra variable. Es decir, en el papel, como tenemos dos dimensiones, ponemos razonablemente las dos incógnitas. En un eje una y en otro eje la otra. Por ejemplo, qué sé yo, acá tenemos un gráfico, después vamos a un ejemplo, donde tengo dos probabilidades, P1 y P2. Esto podría corresponder a una matriz de 3 columnas, donde no se sabe la probabilidad de ninguno de los estados, tengo P1, P2 y P3. Indudablemente, P3 es el complemento a la suma de P1 más P2, todo para llegar a 1, P1 más P2 más P3 tienen que ser iguales a 1, y bueno, en este gráfico solamente puedo graficar P1 y P2. Pero P3 en este gráfico queda en forma implícita. El área de soluciones fractales acá de las probabilidades es el área interior a este triángulo. Yo el triángulo lo tracé y tracé los ejes que van más allá, y acá tracé una recta de indiferencia, donde ambas alternativas, estoy hablando de solamente de dos, ambas alternativas son indiferentes. Por lo tanto, en esta parte de arriba del triángulo sucede una cosa, se elige una alternativa, y en esta parte de abajo se elige la contraria. Y este es el límite o la frontera, donde justo en este límite de la frontera ambas alternativas dan el mismo valor esperado. El mismo valor una y otra, pero por supuesto va cambiando a medida que van cambiando los valores de las variables. Veremos un ejemplo después de esto. Pero ya tenemos la idea de cómo vamos aumentando las dimensiones. En el modelo de dos incógnitas, ¿qué pasa si tratamos un resultado y una probabilidad? Sí, son dos incógnitas, pero ni son dos resultados, ni son dos probabilidades. Entonces, es uno y uno. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? El resultado, por supuesto, valores entre menos infinito y más infinito, o límites más estrictos según sea el caso. Y la probabilidad variará entre 0 y 1, o límites más estrictos según sea el caso concreto. ¿Cómo se ve esto? Va a haber una curva de indiferencia, no una recta. Cuando ustedes tracen ejemplos van a encontrar algunos que forman una curva de indiferencia. Son pares de valores de las dos variables, igual que en el caso que vimos anterior con la recta de diferencia, solamente que en este quizás tiene un formato curvo, por el despeje matemático, entre las dos variables incógnitas que hacen indiferente a las dos alternativas. En el gráfico ubicamos en el eje horizontal a los valores de una variable, y en el eje vertical vamos a consignar los valores de la otra variable. Vamos al ejemplo. Acá puse en el eje vertical la probabilidad P, que va entre 0 y 1, o sea que en esta franja horizontal están todos los valores posibles. El valor de X, que es el valor del resultado, como no tenía límites o datos, pensé que esto va desde menos infinito a más infinito, por eso metí la franja que prácticamente continúa. Claro, cuando yo tenía valores concretos de esto, me dio un gráfico como este. Cuando ustedes hagan, algunos de los ejercicios están puestos en 4 casos de sensitividad, van a encontrar un gráfico que termina teniendo este formato. El área de soluciones factibles es esta franja, y a la izquierda de esta curva roja se va a elegir una alternativa, y a la derecha de esta curva roja, y abajo de esta curva roja, se va a elegir otra alternativa. Las indiferencias van a estar siempre con valores que están, pares de valores que están alrededor de esta curva. Pero por ejemplo, de acá para acá estamos seguros de que se elige una alternativa. De acá para allá, por ahí estamos seguros que casi siempre se elige otra alternativa. No siempre, porque esta recta, de acuerdo a cómo van a ver el trazado, es asintótica, es decir, se acerca, pero nunca toca a la recta que está ahí arriba. Pero bueno, esto es un ejemplo, como para decir modelo de dos incógnitas. Ya hablamos de dos resultados, ya hablamos de dos probabilidades, ya hablamos de un resultado y una probabilidad. Avancemos una dimensión más.
que yo no creo que lo vayamos a tomar en el examen, pero más o menos para tener un poco de idea hacia dónde vamos, en un modelo de 3 incógnitas, o sea, de 3 variables desconocidas que me provocan incertidumbre, probablemente lo que va a existir es un plano de indiferencia. En vez de una recta de indiferencia, o una curva de indiferencia, que digamos tiene 2 dimensiones, vamos a ir a un plano de indiferencia, 2 dimensiones de indiferencia. Y esto estaría dentro de un volumen de soluciones factibles. En vez de tener ahí, como tenía un triangulito, de soluciones factibles, una superficie determinada de soluciones factibles, cuando estoy hablando de un modelo de 3 incógnitas, yo voy a tener no una superficie, sino un volumen. Voy a tener, si quieren, un tetraedro, como tenía el triangulito, pero con una forma de pirámide para el lado de acá, donde uno lo está viendo. Imagínense, en un plano es difícil de dibujarlo, pero lo pueden imaginar. Entonces, ese plano, de ese volumen de soluciones factibles, va a estar cortado por un plano. Entonces, dentro de una parte de esa pirámide que hacemos, o tetraedro, se elegirá una alternativa. Dentro del otro lado de ese plano, se va que está dentro del volumen determinado, se elegirá la otra alternativa. Pero bueno, estamos divagando un poco más allá. No se ve mucho, pero hacia ahí vamos. Y por supuesto que cuando empezamos con modelos de 4, 5, 6 incógnitas, es mucho más difícil de hacer una solución gráfica para dar un golpe de vista, es más complejo de mostrar. Por eso nosotros nos vamos a mover hasta lo que podemos manejar claramente en 2 incógnitas. Porque hasta dibujar un volumen en plano es un poco difícil en una hoja de papel. Así que nos vamos a manejar con esto. Pero que nos manejemos con esto no significa que no pueda haber situaciones donde uno haga sensibilidad sobre más de 2 incógnitas. También se hace con 3, con 4, con 5, con 6. Puede hacerse análisis de sensibilidad o sensitividad. ¿Qué pasa en los casos? Esto se lo tiro como una idea para pensar. En los casos de ambigüedad. ¿Y qué digo acá en el caso de ambigüedad? Y bueno, cuando una parte se conoce y otra parte no se conoce. Es decir, por un lado tengo algunos valores que conozco, pero hay otra parte que no conozco. Es decir, quizás en una matriz yo tengo idea de la probabilidad de alguna columna, pero no de todas. Es decir, yo sé que un estado tiene una probabilidad que va a estar, por ejemplo, en el 30%, pero después hay otros 2 estados más que no sé qué probabilidad van a tener. Y esta es una situación un poco más ambigua, porque no es que es todo incertidumbre. Parte es, conocemos la cuestión, estaríamos en riesgo, pero parte es incertidumbre. Entonces, ¿cómo analizamos los casos de ambigüedad? Y ya les voy a explicar cuáles son los modelos para hacer esto. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre este tema? ¿Repasamos el concepto? ¿En qué consiste el análisis de sensibilidad? Una pregunta, una sí. pregunta. Para darme cuenta cuando tengo 2 variables, si voy a terminar, el gráfico va a terminar siendo una curva o una recta. Eso es porque primero lo saco analíticamente. Sí, algebraicamente te vas a dar Algebraicamente, cuenta. o sea, algebraicamente me voy a Cuando dar hagas cuenta. varios te vas a dar cuenta que en general esto de la curva suele suceder cuando tenés un resultado y una probabilidad como incógnitas. Cuando tenés probabilidades, en general, los valores esperados tienen un formato de comportamiento recto, con lo cual nunca te va a aparecer una curva. Pero no quiero limitar a que la incertidumbre sea solamente probabilidades. Puede haber un tema de que quizás el desconocimiento tenga que ver con un resultado también. Entonces, en esos casos puede darse el caso de una curva. Cuando yo les mostré este caso, cuando ustedes miren 4 casos de sensitividad, creo que es un caso de ejercicio resuelto que tienen puesto ahí en el aula, van a ver que uno va a tener este formato. Y justamente es un caso donde hay un resultado y una probabilidad que se desconoce. Mírenlo y van a ver que tiene este formato de curva y todo. Y más, esta curva que uno está trazando acá, en el fondo es parte de una hipérbola, ¿no? ¿Recuerdan cuál es el formato de la hipérbola? Sí, sí, sí. Bueno, acá estoy poniendo un pedacito de la hipérbola que entra dentro del área de soluciones factibles. Pero bueno, cuando practiquen con 2 o 3 ya se van a dar cuenta de cómo
funciona esto. Ojo que en la práctica yo les recomiendo, hay una serie de casos paso a paso donde hay muchos casos desarrollados con distintos ejemplos, como para que ustedes tengan la idea de cómo se va haciendo esto. Por supuesto, los pueden ir viendo con detenimiento y miren bien con detalle cómo se hace, porque ustedes tienen que practicar sobre esto, si no les va a ser muy arduo. Yo lo que he notado es que en los últimos años, en general, todos los modelos gráficos y analíticos y algebraicos suelen traer algún grado de problema porque uno vio esto en el secundario y las materias de análisis matemático no son tan fuertes dentro de la carrera, con lo cual en los últimos planes los trazados de gráficos a veces son un poco complejos de realizar. Si ustedes se acuerdan, fenómeno, pero a veces noto que a veces esa falencia está, por eso les planteo el caso paso a paso, donde le voy guiando cómo hacer uno y mirando dentro de un análisis de sensitividad. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora nomás se nos va a cortar. No. Solamente dos cosas les quiero recordar. Por empezar, el concepto, que es un análisis de sensibilidad. Lo que hacemos es analizar una situación para ver dentro de qué rangos de una variable la decisión no cambia. Porque en el fondo lo que estamos buscando es dónde no cambia. Y también saber dónde cambia, para ver a qué lugar le tengo que prestar más atención. Y después las etapas. No se olviden, debemos determinar las variables, cuántas y cuáles son, dentro de qué rango de valores posibles están. Tenemos que buscar los puntos de indiferencia, esos valores de indiferencia, o rectas de indiferencia, o curvas de indiferencia, valores de indiferencia, donde dos alternativas resultan indiferentes. Y si podemos hacer bien la solución gráfica, es un buen golpe de vista como para mirar el tema y lo captamos claramente en colores bárbaros. Y para dar la precisión del punto y del valor exacto, tenemos que hacer la solución analítica, o si quieren llamar la solución algebraica, para sacar el valor, en el caso de un punto de indiferencia, el valor exacto con el cual se produce la indiferencia. Y por último, la última etapa, imprescindible, inolvidable, no la imperdible, porque sin esto no hay análisis de sensibilidad, la regla de decisión. Y como ya le dije, la regla de decisión es ver dentro de qué rango se elige una, dentro de qué rango se elige la otra y en qué lugar son indiferentes. Dicho esto, yo pasaría después a darles un ejemplo. Así que creo que en estos momentos se nos va a cortar la transmisión, así que yo los invito a dejar de compartir esto y nos volvemos a conectar para ver el segundo. Es el momento en que los caballos se convierten en ratones, la carroza se transforma en calabaza, de esto desaparece y tenemos que volver a conectarnos. ¿Sí? Bueno, nos vemos ahora nomás. De acuerdo.